Imagina que eres una madre, sola, sin hogar, luchando a diario para proteger a tus hijos del frío, el hambre y los peligros del mundo. Ahora, imagina que en un momento de puro terror, personas malvadas, sin motivo alguno, aparecen de la nada y te arrebatan a la fuerza, uno, a tus bebés, justo delante de ti, mientras tú desesperada gritas, luchas, lloras y no puedes detenerlo. Eso es exactamente lo que le pasó a Luna, una perrita que ya había perdido casi todo en su vida, excepto el amor por sus cachorros. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de injusticia, de dolor, pero también de una fortaleza que nunca olvidarás. La desesperación de esta madre, el sufrimiento de sus cachorros, el cruel silencio de quienes miraban y no hacían nada, y el giro que el destino tenía preparado, todo esto te conmoverá. Seguirás cada momento de esta lucha. Sentirás cómo te duele el corazón con cada intento frustrado que hace por encontrar a sus pequeños. Te sentirás repugnado por lo que enfrentó, pero también te conmoverás como nunca antes por lo que hizo después. Porque lo que hizo Luna, después de ver cómo se llevaban a sus cachorros ante sus propios ojos, fue algo que te conmoverá, te hará llorar y te hará creer que el amor de una madre, sea humana o canina, es capaz de superar hasta las peores injusticias. Así que, respira profundo, porque lo que viene a continuación es una de las historias más fuertes, más conmovedoras y más transformadoras que verás aquí en el canal. ¿Te has parado a pensar alguna vez en todo lo que una madre puede soportar por sus hijos? ¿Y si esa madre es una perra, sola en el mundo, sin nadie que la proteja? Ahora imagina el instinto de protección y el amor incondicional multiplicados por el miedo, el hambre y la incertidumbre del mañana. Es en este escenario donde nuestra historia empieza a tomar forma, y es imposible no conmoverse con lo que viene después. Su nombre es Luna. Luna no era una perrita callejera cualquiera. Cualquiera que la conociera incluso de lejos sabía que había algo especial en esa mirada profunda y atenta. Tenía ojos que contaban historias, que llevaban cicatrices invisibles, marcas de una vida que nunca había sido fácil. Cualquiera que la observara podía ver, incluso sin entender a los perros, que había allí un alma leal, llena de amor, pero también de miedo constante. Miedo de perder lo poco que tenía. Miedo de que la vida le arrebatara una vez más lo que más amaba. Luna era de tamaño mediano, con un pelaje corto de color marrón dorado que, a pesar de la suciedad y el polvo que insistían en cubrirla, aún revelaba la belleza natural que, quién sabe, alguna vez atrajo la atención de algún humano. Pero el brillo más intenso no estaba en su pelaje, sino en sus ojos, ojos que siempre buscaban una sola cosa: la seguridad de sus cachorros. Había dado a luz unas semanas antes. Eran 4 seres pequeños y frágiles, aún con los ojos entrecerrados, que apenas conocían la magnitud del mundo hostil que les aguardaba. Para ellos, la única certeza de la vida provenía del calor del cuerpo de su madre, del alimento que ella con tanto esfuerzo aún lograba proporcionarles, y de la desesperada protección que Luna les brindaba día y noche. El lugar donde Luna vivía con sus cachorros era lo que la vida le había permitido: un terreno baldío, rodeado de escombros, plástico roto y un constante olor a podrido proveniente de un vertedero cercano. A su alrededor, un barrio humilde donde la gente apenas tenía lo suficiente y a menudo ni siquiera notaba la presencia de esa madre trabajadora y sus pequeños. El suelo era tierra dura, reseca por el sol de días anteriores y ahora empapada por las lluvias recientes. Por la noche, el frío cortaba la piel y el viento hacía volar los trozos de papel como pequeños fantasmas que rondaban el lugar. Los sonidos eran siempre los mismos: ladridos lejanos de otros perros, callejeros, el rugido de coches viejos que pasaban por los caminos de tierra de los alrededores y ocasionalmente gritos de gente discutiendo en el barrio de al lado. Luna había elegido un rincón estratégico del terreno para construir su nido. Escondida entre 2 láminas de madera tiradas a un lado, que formaban una especie de refugio improvisado, cavó un pequeño agujero donde anidarían los polluelos, protegidos del viento y, al menos,
de parte de la lluvia. Allí pasaba la mayor parte del tiempo, y solo salía cuando el hambre o la sed se volvían insoportables. E incluso cuando se iba, siempre daba largos paseos a su alrededor, como si evaluara los peligros antes de alejarse. Era fácil ver, para quienes prestaban atención, el cariño que Luna sentía por sus cachorros. Cualquier sonido extraño, cada paso desconocido cerca del refugio, y se ponía inmediatamente a la defensiva. Orejas erguidas, mirada fija, cuerpo tembloroso, pero lista para atacar si era necesario. No tenía nada, ni hogar ni humano a su lado, pero tenía a sus cachorros, y eso para ella lo era todo. La gente del vecindario la veía de vez en cuando. Algunos niños incluso intentaban acercarse a ella, pero Luna desconfiaba, no por malicia, sino porque la vida se lo había enseñado. Había visto cómo ahuyentaban a otros perros con palos por invadir patios, o cómo los perseguían vecinos cansados de la presencia de animales callejeros. Por eso se mantenía alejada de todos. Aún así, había quienes admiraban, en silencio, su lucha diaria. Una señora que vendía fruta en la esquina siempre dejaba una cáscara de plátano o un trozo de pan seco cerca del terreno. Un niño, cuando nadie veía, dejaba una pequeña olla con agua escondida entre los escombros. Eran pequeños gestos, pero marcaban la diferencia para Luna. Y es aquí, en este escenario de abandono y resistencia, que nuestra historia comienza a cambiar de tono. Esa mañana, algo en el aire parecía diferente. El cielo, siempre tan gris y pesado, ahora daba paso a un azul pálido pero presente. Luna, como siempre, se había marchado temprano, olfateando el suelo en busca de alguna señal de comida. Sus pasos eran lentos, su respiración agitada. Empezaba a quedarse sin leche. Sentía el cuerpo débil, las patas pesadas, pero aún así, su misión era clara: sobrevivir por ellos. Mientras se alejaba más de lo habitual, un grupo de personas se acercó al terreno. Eran 3 jóvenes, riendo a carcajadas, con miradas indiferentes. Uno de ellos llevaba un saco de arpillera. Otro sostenía algo que parecía un palo largo. No estaban allí por casualidad, y lo que sucedería en los próximos minutos podría cambiar la vida de Luna para siempre, y la de quienes tuvieran la oportunidad de presenciarlo. Pero, ¿qué querrían esos jóvenes? ¿Qué les pasaría a los cachorros indefensos mientras su madre, exhausta, buscaba comida? ¿Por qué llevaban ese saco? ¿Y qué haría Luna al enterarse de lo que les estaba a punto de pasar a sus pequeños? Si has llegado hasta aquí, es porque, al igual que yo, sientes cada historia en el alma, porque solo cualquiera que realmente ama a los animales entiende el tamaño de la lucha de una madre como Luna y la fuerza de un final feliz como este. Si esta historia te conmovió, si también lloraste, sonreíste y sentiste que tu corazón se apretaba con cada momento de este viaje, entonces eres parte de una comunidad de personas que aman, respetan y realmente conectan con estas vidas puras. Aquí en el canal, contamos historias como esta todos los días, historias reales, conmovedoras e inspiradoras que muestran cuánto los animales son ángeles entre nosotros. Así que, si tú también crees que cada perro merece amor, protección y una segunda oportunidad, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para seguir siendo parte de esta familia que valora cada vida, cada historia y cada final feliz. Has presenciado de cerca el amor más puro e incondicional que existe entre una madre y sus hijos. Ese vínculo invisible pero fuerte que parece desafiar incluso las leyes de la naturaleza. Pues bien, si alguien se detuviera un instante a observar a Luna con sus cachorros, comprendería el verdadero significado de la palabra amor. Era una mañana fría, de esas en las que el viento parece atravesar la piel y la tierra helada te hiela hasta los huesos. Las nubes cubrían el cielo como un manto gris, y el aire olía a tierra mojada, mezclado con el olor agridulce de los restos de basura esparcidos por el terreno baldío. Pero dentro de ese pequeño refugio improvisado, hecho con trozos de madera y mantas viejas que el viento había traído de algún lugar, había una escena que reconfortaba a cualquiera que tuviera la suerte o la sensibilidad de presenciarla. Luna yacía de lado con el cuerpo acurrucado, formando un escudo natural alrededor de sus cachorros. Su pelaje, aunque sucio y enmarañado,
parecía haber sido cuidadosamente arreglado donde descansaban los cachorros. Era como si, incluso en la adversidad, quisiera ofrecer lo mejor de sí a quienes dependían únicamente de ella para sobrevivir. Los cachorros, aún con los ojos entrecerrados, se alinearon torpemente, buscando la leche de su madre con una urgencia casi desesperada. Pequeños gruñidos y temblores llenaban el aire mientras se abrían paso, empujándose con sus patitas. Luna, con una paciencia que solo las madres tienen, acomodó su cuerpo, permitiéndoles a todos encontrar el camino correcto hacia ella. De vez en cuando se inclinaba con cuidado y comenzaba a lamerlos uno por uno, con una delicadeza que contrastaba con la dura vida que llevaba. Su lengua recorría el pelaje corto y húmedo de los cachorros, como si comprobara si estaban bien, si respiraban, si el frío no los había vencido durante la noche. Era más que simple higiene, era un ritual de amor, de protección y sobre todo de esperanza. Cuando el viento arreciaba, Luna se acurrucaba instintivamente, envolviendo a los cachorros con sus patas y su pecho, creando una barrera contra el frío penetrante que insistía en colarse por las grietas del refugio. Sus ojos, siempre alerta, se movían rápidamente ante cualquier ruido que llegaba del exterior. Un paso más pesado, el portazo de una puerta, una voz lejana, cualquier ruido le bastaba para levantar ligeramente la cabeza y ponerse alerta. Si era necesario, no dudaba en defender a sus cachorros con su propia vida. Y así era, entre el miedo constante y el amor incondicional, que Luna pasaba sus días. Cuando tenía hambre se iba unos minutos, pero siempre regresaba con la misma rapidez con la que lleva una angustia latente en el pecho, que algo malo pudiera pasar mientras estaba fuera. Muchas veces volvía con el estómago vacío, pero aún así se acostaba de nuevo, ofreciéndoles a sus cachorros lo poco que aún le quedaba, e incluso cuando la leche empezaba a escasear, seguía intentándolo, porque sabía que esos pequeños cuerpos la necesitaban más que a nada en el mundo. La mirada de Luna, al observar a los cachorros dormidos, reflejaba cansancio y adoración, como si en el fondo supiera que, a pesar de todas las dificultades, había una razón para seguir luchando. El vínculo entre ella y los cachorros era tan fuerte que parecía casi palpable, como si un hilo invisible de amor los mantuviera unidos, sin importar el frío, el hambre o los peligros que acechaban afuera. Incluso en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba como si quisiera invadir el pequeño refugio, Luna se mantenía firme. Sus cachorros se acurrucaban junto a su pecho, buscando en ella la seguridad que el mundo exterior insistía en negarles. Lo que Luna no sabía es que muy pronto la protección que ella había ofrecido con tanto esfuerzo sería puesta a prueba de una manera cruel e inesperada. ¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho con solo pensar en alguien lastimando a un ser querido? Ahora, imagina cómo es para una madre que no comprende la maldad humana, pero siente en el alma cuando algo malo está a punto de suceder. Luna, con sus instintos agudizados, llevaba días notando que algo andaba mal. Los pasos apresurados, las voces fuertes provenientes del exterior de la propiedad, las risas burlonas de madrugada, todo esto le ponía los pelos de punta. No podía explicarlo, pero lo sentía. Esa mañana, el viento era más frío de lo habitual. El cielo nublado amenazaba con otra lluvia torrencial. Luna estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro, con la vista y el oído siempre alerta. Los cachorros, inocentes y despreocupados, dormían acurrucados, mecidos por el poco calor que aún les proporcionaba el cuerpo de su madre. Ahí fue cuando ocurrió todo. 3 jóvenes aparecieron en la entrada de la propiedad. Sus pasos eran firmes, rápidos y sin vacilación. No estaban allí por casualidad. Llevaban un saco de arpillera sucio y un trozo de madera en las manos. Sus voces, fuertes y groseras, se mezclaban con risas sarcásticas. Señalaron hacia el refugio de Luna como si estuvieran a punto de hacer una broma. Pero no era ninguna broma. Era algo mucho peor. Luna, al notar la llegada, se paró de inmediato frente a la entrada del refugio. Todo su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Su ladrido, antes débil por las noches sin comer, ahora resonaba con una fuerza que ella misma desconocía tener, un ladrido de desesperación, de amenaza, de súplica,
Avanzó hacia ellos intentando proteger a sus cachorros, enseñó los dientes y gruñó como nunca antes. Luchó con todas sus fuerzas, pero el tamaño y la fuerza de los atacantes eran mucho mayores. Uno de los jóvenes usó la madera para apartarla, golpeándola brutalmente en un costado. Luna cayó de lado, aturdida, pero intentó levantarse. Lo intentó una y otra vez, tropezando con sus propias piernas. Los cachorros, asustados por la conmoción, empezaron a emitir pequeños gemidos, agudos sonidos de miedo y confusión. Era como si también estuvieran pidiendo ayuda, como si supieran instintivamente que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin piedad, los jóvenes metieron la mano en el refugio y empezaron a sacarlos, uno a uno, arrojándolos al saco de arpillera como si fueran simples objetos desechables. Luna, aunque débil, se arrastró hacia ellos, intentando con sus últimas fuerzas detener aquel horror. Le temblaban las patas, su boca intentaba sujetar la tela, tirar de ella, pero fue en vano. Sus ladridos se convirtieron en aullidos, aullidos largos y penetrantes, aullidos de dolor, de impotencia, de desesperación absoluta. Con cada cachorro que le arrebataban, era como si le arrancaran un pedazo del alma. La gente de alrededor, algunos de los cuales pasaban por la calle, observaban desde lejos, pero preferían no involucrarse. Después de todo, solo era un perro callejero. Esa era la excusa que la mayoría usaba para no actuar. Pero para Luna, eso era el mundo entero derrumbándose ante sus ojos. En cuestión de minutos, los jóvenes desaparecieron con la bolsa a la espalda, perdiéndose por los callejones del barrio, llevándose consigo todo lo que Luna tenía de más preciado en la vida. Yacía allí, caída, jadeando, con el cuerpo magullado y la mirada perdida. Sus ojos iban de un lado a otro, como si, en cualquier momento, los cachorros fueran a reaparecer, como si todo fuera solo una pesadilla, de esas que terminan en cuanto despiertas. Pero la pesadilla apenas comenzaba. El silencio que siguió fue aún más doloroso. Ya no se oían los gruñidos, ni el calor de los cuerpos que siempre se acurrucaban junto al suyo. Solo había vacío, y un dolor que Luna jamás podría expresar con palabras, pero que resonaba en cada gemido, en cada mirada perdida, en cada intento frustrado de encontrar a los cachorros que tanto amaba. ¿Has presenciado alguna vez una escena donde el dolor es tan intenso, tan visible, que casi parece tocar el aire? Un dolor que llena el espacio, que sofoca al espectador y hace que cualquiera con un corazón sensible sienta ganas de llorar allí mismo sin poder hacer nada. Pues así era exactamente el terreno baldío esa noche, lleno de un silencio denso, roto solo por los gritos desesperados de una madre que acababa de perderlo todo. Luna, incluso con el cuerpo dolorido y las patas temblorosas, se puso de pie con una fuerza que solo una madre desesperada podría tener. Apenas podía mantener el equilibrio, pero eso no le impidió correr. Echó a correr, siguiendo el aroma que aún flotaba en el aire, ese aroma familiar, el aroma de sus cachorros. Sus ojos, antes cansados, ahora estaban abiertos de par en par, inyectados en sangre. Su hocico estaba pegado al suelo, intentando capturar cada pequeña pista, cada rastro que pudiera conducirlos. Corría por los callejones estrechos entre las casas sencillas del barrio, esquivando coches, ignorando el peligro. Ladraba fuerte, estridente, desesperada. La gente en las aceras la miraba con extrañeza, algunos con lástima, otros con pura indiferencia, pero nadie hacía nada. Para todos los presentes era solo otra perra callejera loca, solo otro animal haciendo ruido al caer la tarde. Mientras los cachorros desaparecían en la distancia, Luna continuó, tropezando, cayendo y levantándose, como si con cada metro que caminaba pudiera lograr lo imposible. Pero el aroma con el tiempo comenzó a desvanecerse. Las huellas comenzaron a desaparecer. Era como si el destino mismo quisiera borrar las señales, como si la vida, tan cruel como siempre había sido con ella, decidiera que Luna ni siquiera tendría la oportunidad de luchar por sus cachorros. Al darse cuenta de que ya no podía seguir el rastro, Luna se detuvo. Se detuvo justo en medio del camino de tierra, respirando con dificultad.
Sus delgadas costillas subían y bajaban a un ritmo irregular, y fue allí, en ese momento de absoluta impotencia, que hizo algo que rompió el corazón de todos los que lo vieron. Ella cavó. Sí, Luna empezó a cavar con desesperación, como si de alguna manera pudiera encontrar a los cachorros allí, enterrados. Sus patas, heridas y sangrantes, se movían con rapidez, esparciendo tierra por todas partes. De vez en cuando se detenía, metía la nariz en el agujero, olfateaba con fuerza y volvía a empezar. Cavó y cavó, como si la tierra misma pudiera devolverle lo que el mundo le acababa de robar. Y cuando sus fuerzas finalmente se agotaron, cuando sus patas ya no pudieron obedecer, Luna se entregó a la fría tierra. Se echó junto al hoyo que había cavado, con el hocico hundido en la tierra, y entonces aulló. Pero no era un aullido cualquiera, era un gemido largo, profundo y penetrante, un sonido que parecía cargar con siglos de dolor acumulado, el tipo de sonido que detiene hasta el viento. Los pocos residentes que seguían despiertos esa noche comentaron al día siguiente: nunca había oído a un perro aullar así, parecía un grito humano, parecía un llanto de verdad. Y efectivamente, así fue. Luna permaneció allí, aullando, durante horas. Cuando el cansancio finalmente la venció, simplemente permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si la esperanza la hubiera abandonado junto con los cachorros. Amaneció. La luna llena iluminó la tierra vacía, y por primera vez en mucho tiempo, el pequeño rincón que una vez estuvo lleno de vida, ahora se llenaba de un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido bajo e intermitente, de una perra que, aunque devastada, aún no podía aceptar la pérdida de sus hijos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera la propia Luna, es que esa noche de profundo sufrimiento sería solo el comienzo de un cambio inesperado, porque, a veces, la fuerza de una madre puede romper incluso las barreras de lo imposible, y lo que viene a continuación es suficiente para hacer estremecer a cualquiera que aún tenga fe en el amor verdadero. ¿Has oído alguna vez que el amor de una madre puede mover montañas? Que, cuando se trata de proteger o encontrar a su hijo, es capaz de desafiarlo todo. El miedo, el hambre, el dolor, incluso la muerte misma. Pues bien, con Luna no fue diferente. Si crees que ya has visto la cúspide de su sufrimiento, prepárate, porque lo que viene a continuación es una lección de perseverancia que te hará ver a los perros callejeros con otros ojos, para siempre. Tras aquella noche de aullidos desgarradores, cuando el sol por fin empezó a asomar por el horizonte, Luna apenas podía moverse. Su cuerpo estaba débil, magullado y con arañazos por todas partes. El lado izquierdo de su espalda aún le dolía por el golpe recibido. Tenía las patas lastimadas y los ojos rojos, hundidos, con los párpados pesados. Pero ni siquiera eso fue suficiente para detenerla. En ese amanecer frío, ella se levantó. Los primeros pasos eran lentos. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, pero el instinto, ese hilo invisible que conecta a la madre con sus cachorros, era más fuerte que cualquier dolor. Luna miró a su alrededor. El terreno baldío parecía más grande, más vacío que nunca. El hoyo que había cavado la noche anterior seguía allí, como un cruel recordatorio de la desesperación. Pero ahora ya no había tiempo para arrepentimientos. Ella necesitaba actuar, y así fue como Luna comenzó su viaje. Al principio, siguió el mismo camino por el que había visto desaparecer a los jóvenes, con la nariz pegada al suelo, olfateando cada centímetro, buscando cualquier rastro que la guiara. Y cuando el rastro desapareció, continuó, siguiendo su instinto, casi como si su alma supiera a dónde ir, aunque su cuerpo ya no respondiera adecuadamente. Luna cruzó calles concurridas, esquivando coches que pasaban a milímetros. Los conductores tocaban la bocina, algunos gritaban insultos por la ventana, pero ella seguía adelante, sin mirar atrás. Pasó por callejones estrechos donde otros perros callejeros la atacaban, queriendo defender sus territorios. Luna no se defendió, simplemente siguió adelante, siempre de frente, como si el resto del mundo simplemente no existiera. Los días empezaron a pasar y Luna no se rendía. Sin comida,
rebuscaba entre bolsas de basura, lamía envases sucios y mordisqueaba trozos de cartón mojado solo para engañar a su estómago. El agua provenía de charcos, canaletas obstruidas y restos de lluvia acumulados en neumáticos viejos. De noche, el frío era un enemigo silencioso, pero Luna lo enfrentaba como todo, con ciega determinación. En cada calle nueva, en cada cuadra nueva, miraba a su alrededor como si buscara una señal. Sus ojos cansados se fijaban en las puertas entreabiertas, en las ventanas iluminadas, en cada esquina donde pudiera haber una pequeña esperanza de reencontrar a sus cachorros. Algunas personas comenzaron a notar que ese perro solitario caminaba por las calles todos los días. Algunos residentes comentaron: camina de un lado a otro, como si buscara algo. ¿Has visto a esa perra? Parece que se ha perdido. Pero nadie tenía idea de lo que realmente buscaba. Nadie conocía la magnitud del dolor y el coraje que se escondían tras esos pasos vacilantes. Hubo un momento, en una tarde nublada, en que Luna se detuvo frente a un almacén abandonado, olfateó cada rincón, escarbó en la tierra seca con sus últimas fuerzas, como si presintiera que allí podría haber alguna pista, pero no había nada, ningún sonido, ningún olor, solo vacío. Frustrada, agotada, se tumbó en medio del asfalto caliente. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Lágrimas, sí, porque cualquiera que entiende de perros lo sabe, corrían de sus ojos. Pero aún así, al día siguiente se levantó, porque en su interior una certeza latía más fuerte que el hambre, más fuerte que la sed, más fuerte que el dolor. Sus cachorros estaban en algún lugar, y mientras quedara un hilo de vida, no dejaría de buscar. Pero lo que Luna no sabía es que el destino estaba a punto de cruzar en su camino a alguien que lo cambiaría todo. Una persona que, sin saberlo, estaba a punto de ser el ángel que tanto necesitaba. ¿Quieres saber quién era esta persona? ¿Y qué pasaría cuando los caminos de Luna y este nuevo personaje se cruzaran? ¿Conoces ese momento en el que el destino parece poner a alguien en tu camino justo cuando más lo necesitas? Cuando todo parece perdido y de repente surge una esperanza, pequeña, pero suficiente para reavivar la vida. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Luna. Tras días de vagar por las calles, con el cuerpo cada vez más frágil, las patas en carne viva y la mirada casi apagada, Luna finalmente alcanzó el límite de sus fuerzas. Esa mañana, el cielo estaba nublado. Una llovizna comenzaba a caer, haciendo el aire aún más frío y triste. Caminaba con paso vacilante, arrastrando las patas, con el hocico tocando el suelo. Cada paso era una batalla contra su propio agotamiento. Fue entonces cuando dobló la esquina de una calle tranquila, en un barrio sencillo, y se detuvo. Como si una fuerza invisible la guiara, Luna la siguió hasta una pequeña casa con un portón bajo y un sencillo jardín al frente. Allí, entre unas flores descuidadas y un banco de madera envejecido por el tiempo, vivía doña Marta. Doña Marta era una mujer de cabello blanco y piel curtida por la edad, pero con una mirada que rebosaba bondad. Había vivido sola durante años. Tras la partida de su esposo y la mudanza de sus hijos, la única compañía que tenía eran sus plantas y los recuerdos de tiempos más felices. Las mañanas siempre eran silenciosas, y las tardes aún más. Ese día, como de costumbre, doña Marta estaba sentada en el banco del porche, con una taza de café en las manos, mirando al vacío, intentando encontrarle sentido a las horas que se empeñaban en pasar demasiado despacio. Fue entonces cuando vio una figura frágil y tambaleante, arrastrándose hasta el frente de su puerta. Oficial. La escena aceleró el corazón de la anciana. Ese perro estaba destrozado, extremadamente flaco, con heridas abiertas en las patas, el flanco izquierdo con un moretón, oscuro, y sus ojos, ¡ay, sus ojos!, reflejaban una tristeza tan profunda que doña Marta apenas pudo contener las lágrimas. Sin pensarlo dos veces, se levantó y caminó hacia la puerta. «Dios mío, ¿qué te hicieron, mi niña?», murmuró con la voz quebrada. Luna, aún sin fuerzas, logró levantar la cabeza por un instante. Su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante se formó un vínculo invisible. Era como si, de alguna manera,
ambos supieran que su encuentro no había sido casual. Doña Marta abrió la reja lentamente, con cuidado de no asustar aún más al perro. «Ven, ven, mi ángel, no te haré daño». Con pasos lentos, Luna entró al patio trasero y se acostó justo al lado de la puerta principal de la casa, como diciendo en silencio: «No puedo soportarlo más, pero confío en ti». Sin perder tiempo, doña Marta agarró una toalla vieja y comenzó a secar el cuerpo de Luna, aún empapado por la lluvia. Luego, trajo una palangana con agua limpia y un trozo de pan empapado en leche. Luna comió despacio. Cada bocado iba acompañado de una mirada de gratitud y alivio. Durante el resto de la mañana, la anciana se ocupó de las heridas más superficiales. Usó un paño limpio para lavarlas con suero fisiológico. Aplicó un ungüento que guardaba para cuando se caía en el jardín y, lo más importante, le ofreció calor humano. Acomodó a Luna en un rincón de la sala, sobre una manta vieja que conservaba de cuando sus nietos aún la visitaban. Mientras hacía todo esto, doña Marta hablaba con el perro como si estuviera hablando con un viejo amigo. «¿Sabes? Hace mucho que no hay ruido en esta casa. Hace mucho que no cuido de nadie. Creo que viniste aquí por algo, ¿sabes?» Luna, aún muy débil, solo cerraba los ojos entre una caricia y otra, pero se podía ver, aún con todo el dolor, que por primera vez en días podía descansar. Esa noche, la casa de doña Marta volvió a oír sonidos. No eran risas de niños, ni conversaciones de adultos, sino los suspiros cansados de un perro que, a pesar de todo el sufrimiento, encontró refugio, calor y sobre todo es una chispa de esperanza. Lo que doña Marta aún desconocía, y que Luna tampoco tenía la fuerza para mostrar, era la verdadera razón de todo ese dolor. La historia tras esos ojos tristes iba mucho más allá del abandono, iba mucho más allá del hambre y el maltrato, pero eso solo saldría a la luz en los próximos días, cuando un descubrimiento sorprendente dentro de la casa de la anciana comenzaría a cambiar el curso de esta historia de una manera que, bueno, tendrán que verlo para creerlo, y les garantizo que lo que viene a continuación les conmoverá como nunca antes. La vida está llena de coincidencias que a menudo parecen señales enviadas desde un lugar invisible, pero palpable, y eso fue precisamente lo que doña Marta empezó a sentir en los días siguientes. Tras los primeros tratamientos, Luna empezó a recuperar fuerzas. La fiebre bajó, sus heridas superficiales empezaron a sanar, y la expresión de puro sufrimiento que había invadido sus ojos dio paso gradualmente a la mirada de alguien que aún tenía un propósito, algo inconcluso, algo urgente. Doña Marta, con todo su cariño, decidió que era hora de darle un baño de verdad a su nueva invitada. Llenó una palangana con agua tibia, tomó un jabón neutro de los que usaba para ropa delicada y comenzó el proceso. Con cada pasada, la espuma arrastraba no solo la suciedad acumulada, sino, simbólicamente, también parte del dolor. Luna, a su vez, lo aceptó todo con una paciencia casi resignada. Cerró los ojos al sentir las suaves manos de la anciana recorriendo su cuerpo, como si fuera el primer gesto de cariño real que recibía en mucho tiempo. Fue entonces, mientras enjuagaba el cuello del perro, que doña Marta notó algo. Debajo de toda esa suciedad había un cuello viejo, descolorido y muy roto. Los extremos estaban deshilachados, como si alguien hubiera intentado arrancárselo a la fuerza. En medio de la tela sucia colgaba una pequeña etiqueta metálica, casi invisible por lo oxidada que estaba. «¿Qué pasa, mi niña?», susurró doña Marta con la voz entrecortada por la emoción. Con cuidado, limpió la placa con un paño húmedo. Empezaron a aparecer las primeras letras, un nombre, unas iniciales de calle y, con un poco más de esfuerzo, un número de casa parcialmente visible. La dirección estaba incompleta, pero aún así era una pista que, tal vez, podría llevar a la respuesta que Luna buscaba. Por unos instantes, doña Marta dudó. Miró al perro, que ahora la observaba con esos ojos que parecían implorar ayuda. «Eso es, ¿verdad? Ahí es donde quieres ir». Y sin pensarlo dos veces, se puso sus viejos zapatos, cogió un abrigo gastado, ajustó el cuello improvisado que había hecho con un trozo de cuerda, y con Luna a su lado, partió hacia la dirección. La caminata fue larga. Las calles parecían interminables, y el cielo, que hasta entonces
había estado despejado, comenzaba a nublarse de nuevo, amenazando con otro aguacero. Durante el paseo, doña Marta se detenía de vez en cuando para preguntar a los vecinos si conocían esa calle o ese número. Con cada información que obtenían, Luna parecía cobrar un poco más de energía, como si el instinto guiara sus pasos. Tras casi 2 horas de caminata, llegaron a un callejón estrecho, al final de un barrio remoto. Era un lugar oscuro, con casas de muros altos y ventanas cerradas. Un fuerte olor a basura y humedad impregnaba el aire. Doña Marta, con el corazón apesadumbrado, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero siguió adelante, con Luna tirando de la cuerda, cada vez más nerviosa. Cuando llegaron frente al número que coincidía con el cartel, la escena que encontraron fue desgarradora. En un rincón del patio, rodeados de trozos de madera y escombros, estaban los cachorros de Luna, flacos, débiles, con los ojos hundidos y el cuerpo temblando de frío y miedo. Los pequeños gemían, suavemente, apenas capaces de emitir ningún otro sonido. Algunos presentaban señales de heridas, y uno apenas podía mantenerse en pie. Luna se volvió loca. Tiró de la cuerda con una fuerza inesperada, liberándose de las manos de doña Marta, y corrió hacia sus cachorros. Empezó a lamerlos frenéticamente como si intentara despertarlos. Lloró, aulló, ladró estridentemente, como si por fin pudiera gritar todo lo que había guardado en su interior durante los últimos días. Doña Marta, al ver la escena, no dudó. Tomó su celular con manos temblorosas y llamó a la policía. Mientras tanto, también contactó con una ONG protectora de animales que conocía del barrio. La historia fue directa, sin rodeos. Hay una situación de maltrato aquí. Es urgente. Estos cachorros van a morir si no los rescatamos ya. Minutos después, llegaron las primeras patrullas. Policías armados rodearon la casa con determinación y determinación. Los responsables, los mismos jóvenes que habían arrebatado los cachorros a su madre días antes, ni siquiera intentaron escapar. Fueron detenidos y conducidos para esclarecer el caso, y con claras pruebas de maltrato, responderían legalmente por sus actos. La ONG llegó poco después, trayendo cajas de transporte, mantas y comida de emergencia. Los cachorros fueron retirados con cuidado y recibieron sus primeros cuidados allí mismo, en el patio trasero de la casa, bajo la atenta y emotiva mirada de Luna, quien no los soltó ni un segundo. Lo que se vio aquella tarde fue un verdadero espectáculo de justicia, de redención y de amor inquebrantable. Doña Marta, con los ojos llorosos, miraba todo desde lejos, con el alma aliviada, y su corazón se llenó de una emoción que hacía tiempo que no sentía. ¿Has presenciado alguna vez un reencuentro que derrite hasta el corazón más duro? Ese momento que, con solo verlo, te hace un nudo en la garganta, te llena los ojos de lágrimas y te explota el pecho de emoción. Pues bien, lo que ocurrió en ese pequeño patio minutos después de que llegaran la policía y la ONG fue precisamente eso. Una escena que jamás olvidarán quienes estuvieron allí. Luna, que se había visto frenada por el cansancio y el miedo, parecía haber recuperado toda su energía cuando por fin vio a sus cachorros ante ella. Su mirada, ¡ay, su mirada! Fue como si el tiempo se hubiera detenido un instante. Sus ojos se abrieron de par en par, sus orejas se aguzaron, todo su cuerpo se tensó por un instante. Y entonces llegó la explosión de emociones. Avanzó hacia los pequeños como si el mundo a su alrededor simplemente hubiera dejado de existir. Con cada paso, su ladrido se hacía más fuerte. Era un ladrido lleno de alegría, alivio y un amor desesperado que se desbordaba con cada movimiento. Empezó a lamerlos frenéticamente, recorriendo con la lengua cada centímetro de esos cuerpos frágiles y sucios, como si quisiera asegurarse, con su tacto, de que estaban vivos, de que esto ya no era una pesadilla. Los cachorros, aunque débiles, reaccionaron de inmediato. En cuanto notaron la presencia de su madre, empezaron a gemir con fuerza, como si la hubieran estado llamando todo el tiempo, como si también sintieran que este era el momento más importante de sus pequeñas vidas. Uno a uno, intentaron gatear, tambaleándose con patas temblorosas, hasta alcanzar el calor del cuerpo de su madre. Cuando finalmente lo hicieron,
La escena fue suficiente para romper cualquier resistencia emocional. Los pequeños se acurrucaron alrededor de Luna, envolviéndola como si quisieran fundirse con su cuerpo, como si el miedo a perder